todo
Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos en esta mañana a meditar en la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, del 13 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontraron: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos adorar tu nombre y podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque este tiempo, Señor, es para nosotros muy importante, porque podemos, Señor, fortalecernos en ti. Pero también, Señor, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tu nombre sea glorificado. Hoy, en este día, harás cosas maravillosas. Hoy harás cosas maravillosas. Y te doy gracias por ello. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siento del Señor hacer algo en esta hora antes de entrar a la predicación. Yo quiero pedirte en esta hora a ti, mujer. Tal vez tú por tiempo has anhelado ser mamá y no has podido. Yo quiero orar por ti en esta mañana y ahorita vas a entender la razón por qué. Dios te va a permitir ser madre, pero tienes que entender la razón por qué lo vas a hacer. Tienes que estar muy atenta a la palabra del Señor y Dios va a hacer un milagro en ti en esta hora. Pon tu mano sobre el vientre. Pon tu mano sobre el vientre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esos vientres, Señor, que han sido, Señor, creados para engendrar, en el nombre de Jesús, hoy comienzan, Señor, a engendrar esos vientres en el nombre de Jesús. Y se levanta una generación, no una generación que va a ser llamada COVID-19, sino una generación de avivamiento, una generación llena del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que tú vas a levantar, Señor, en muchas áreas en la iglesia, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Sea hecho, en el nombre de Jesús, sea hecho. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Muy bien, quiero compartir contigo el tema en esta mañana. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? Cuando hablamos sobre Cristo con algunas personas, no, para mí Cristo es mi sanador. No, para mí Cristo es mi proveedor. No, para mí Cristo es el que me ama. Y se expresan de esa forma de Cristo. Pero ¿quién es realmente Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? El contexto de este pasaje, el Señor Jesús estaba pronto para ir a la cruz y morir por todos los pecadores. Y Jesús quería estar a solas con sus discípulos, como en muchas ocasiones. Regularmente cuando Jesús quería estar a solas con sus discípulos era porque quería enseñarles algo. Recordemos días atrás que Jesús se había apartado también con sus discípulos y se apartó a un lugar de Betsaida, y el propósito era para descansar. Dice en uno de los evangelios que no tenían tiempo ni para comer.
Entonces Jesús se apartó con ellos para descansar, pero no pudieron descansar tampoco, porque la gente comenzó a venir, y ya cuando estaba atardeciendo, Jesús les dijo, bueno, pues ya es tarde, la gente necesita comer, denles ustedes de comer. Y hizo un milagro ahí a ojos de los discípulos. Hizo un milagro, le dio de comer a 5,000 personas, 5 panes y 2 pececillos. Entonces, sin duda, el apartarse de Jesús con sus discípulos era para darles una enseñanza, como él acostumbraba. Pero ahora Jesús se aparta con ellos a una región de Cesarea de Filipos. ¿Dónde estaba Cesarea de Filipos? Cesarea de Filipos estaba a 40 kilómetros al nordeste del mar de Galilea. La población de Cesarea de Filipos eran gentiles. Así que Jesús podría estar ahí a solas y enseñar a sus discípulos. Y el propósito de Jesús al estar ahí con ellos ¿había alguien que le hubiera entendido en estos 3 años? ¿Había alguien que le hubiera reconocido como quién era él? ¿Habría personas que cuando él ya no estuviera en carne pudieran continuar su obra y trabajar para su reino? Así es de que Jesús estaba ahí en Cesarea de Filipos, estaba ahí con sus discípulos y los llevó a una ciudad gentil donde predominaban varias cosas. Número 1, predominaba varios templos del dios sirio Baal. Entonces la gente que vivía ahí era adoradora del dios de Baal. Pero también había en las proximidades de Filipos, se erguía una gran colina en la que había una profunda caverna que se decía que había sido el lugar del nacimiento del gran dios, el dios Pan de la naturaleza, el dios griego. No solamente eso, sino podían ellos levantar su vista y ver un gran templo blanco, hermoso. Ese templo estaba dedicado a la divinidad de César. Entonces Jesús se los lleva a un lugar gentil, se los lleva a un lugar donde predomina la idolatría. Bueno, cuando leemos todo eso y vemos el contexto entonces y los propósitos de Jesús, nos identificamos porque Jesús nos ha puesto en una ciudad donde podríamos decir que es una ciudad como Cesarea de Filipos. Muchos ídolos que hay aquí en nuestra ciudad, muchos ídolos, muchos dioses. En esta ciudad estamos viviendo y Dios está llamando nuestra atención en esta mañana sobre este tema. Entonces Jesús estaba ahí con sus discípulos. No solamente estaban entonces la idolatría, sino que también se decía que ahí había una cueva donde ahí nacía el río Jordán. Nacía el río Jordán. Wow, el hablar del río Jordán sin duda traía muchos recuerdos a los discípulos. Recuerdos, por ejemplo, cuando ellos venían del desierto de Egipto y cruzaron el río Jordán para poder obtener la tierra de Canaán. Sin duda podían recordar también que era donde Jesús había sido bautizado y muchos habían sido bautizados. Entonces el río Jordán traía muchos recuerdos para los discípulos. Ahí en ese lugar entonces Jesús les hace una pregunta: ¿quién creen que es Él?
Por un momento, sin duda, hubo un silencio ahí. Y algunos decían: es que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido decapitado, un gran evangelista, y había muerto Juan el Bautista. Algunos otros decían que era Elías. Al referirse a Jesús que era Elías, estaban diciendo que era tan grande como el mayor de los profetas, porque consideraban a Elías como el mayor de los profetas, y también que Jesús era el precursor del Mesías, como está escrito ahí en Malaquías capítulo 4, 5, cuando hacían referencia a Elías. Entonces algunos decían: es que dicen que tú eres Juan el Bautista. Algunos otros decían: no, es que algunos dicen que tú eres Elías. Algunos otros dicen que tú eres Jeremías. El profeta Jeremías ocupaba un lugar muy importante en el pueblo de Israel, porque se creía que antes que el pueblo fuera al exilio, Jeremías había tomado el arca del incienso, el altar del incienso del templo, y los había escondido en una cueva solitaria del monte Nebo. Y se creía que antes que viniera el Mesías, volverían a recuperarlos, para que volviera a brillar la gloria de Dios sobre su pueblo. Esto está escrito ahí cuando lees Segunda de Macabeos. Ahí te vas a encontrar también esta historia ahí en Segunda de Macabeos. Entonces, cuando la gente identificaba a Jesús con Elías y con Jeremías, según la luz que habían recibido, estaban haciéndole un gran elogio y colocándole en un nivel muy alto, porque Jeremías y Elías eran nada menos que los esperados precursores del ungido de Dios. Cuando ellos se presentaran, entonces el reino de Dios había ya de estar muy cerca. Entonces eso era lo que decían de Jesús. Y Jesús les pregunta: ¿y quién decís que soy yo? Sin duda, esta era la pregunta más importante. Hubo un silencio por un momento y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro en ese momento: tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Entonces, ante esta declaración de Pedro, Jesús supo que su obra estaba a salvo, porque había por lo menos uno que comprendía. Jesús sabía que había por lo menos alguien que le había reconocido como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto nos enseña, amados hermanos, que el descubrimiento de Jesucristo tiene que ser un descubrimiento personal. La salvación es personal. Tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Ya la forma en la cual tu consagración, eso es algo muy personal tuyo. Pero tú has conocido a Dios, sabes quién es Dios. No solamente Dios se ha revelado en tu vida como el que sana. No solamente Dios se ha revelado en tu vida como el que provee. No solamente Él se ha revelado en tu vida como el Dios de paz. No solamente eso, sino Dios se ha revelado en tu vida como el que salva.
Así se ha revelado Dios en tu vida, pero entendamos, la salvación es personal. Alguien en algún momento equivocadamente ha dicho, bueno, es que mi papá o mi abuelo, como mi abuelo y mi papá eran hombres realmente consagrados a Dios, por ellos entonces yo voy a tener salvación también. Esa es una mentira. No puede ser así. Tal vez tus papás fueron los mejores hombres, los más consagrados a Dios. Tal vez tus abuelos fueron los más consagrados a Dios, pero la salvación es personal. Tú tienes que descubrir a Jesús en una forma personal, así como lo descubrió Pedro. Me llamó la atención en esta semana, escuchando la radio, que una comentarista de noticias dijo que estaba comenzando la generación de COVID-19 y enseguida habló de lo que caracterizaba a esta generación y decía que esta generación se caracterizaba a los que estaban naciendo y los de 6 años ahora. Ella estaba diciendo que eran una generación donde iban a estar aislados, inseguros, sin oportunidades de trabajo. De esa forma estaba describiendo a esta generación. Pero yo quiero decirte en esta hora que como iglesia de Cristo no tenemos nosotros que adaptar o adoptar este nombre para nuestra generación. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que volver a lo que dice la Biblia. En Isaías, en el capítulo 44, del versículo 1 al versículo 3, esa es una gran promesa para nuestra generación. Esto es una gran promesa para los niños que van a nacer, los que están naciendo. Es una gran promesa, y si tú la tomas en esta hora, esta palabra va a ser para ti. Dice Isaías 44: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Y vea lo que dice después: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Lo que deje esta pandemia de COVID-19, los resultados que deje esta pandemia, yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria al Señor. Yo creo esa palabra para mis generaciones. Yo no sé si tú la crees, pero yo la creo para mis generaciones. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esa es la generación que Dios está levantando. Entonces, lo que estamos viviendo en este tiempo es una oportunidad para que la iglesia se levante. Pero hermanos, familias, mujeres, varones, entiéndelo por favor. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia. Pero deja ya de estar jugando, deja ya de estar coqueteando con el mundo. Deja de estar coqueteando con el mundo. Ayer estaba viendo un documental y me llamó la atención de diferentes serpientes. Y me llamó la atención como una, literal, se lanzó sobre un venado, sobre un cordero, se lanzó en el cuello. Y después lo comenzó a asfixiar. Lo comenzó a asfixiar y se lo comió. Entonces, ¿cómo? ¿Una víbora se va a comer? Sí.
Es sorprendente esto. Y sabes, cuando yo estaba viendo ese documental dije, sí, esto es lo que el diablo hace. Tú piensas que tú estás coqueteando con el mundo. Tú piensas que vas y coqueteas con el mundo y que juegas con el mundo. Sí, sigue pensando así, que coqueteas y que juegas. El diablo no está jugando contigo. El diablo no está jugando contigo. El diablo te va a destruir y te va a matar. Te va a matar. Y es muy astuto. Él se va directamente a la yugular y te asfixia porque quiere destruirte. Así de que si tú piensas que estás jugando como varón, estás jugando y coqueteando con el mundo, déjame decirte en esta hora que el diablo no está jugando contigo y él quiere destruirte. Así de que es tiempo, varón, de que te consagres a Dios. Es tiempo, mujer, de que te consagres a Dios. Es tiempo de que te consagres a Dios. Tus hijos no pueden caminar firmes en el Señor porque no ven un ejemplo claro en ti, porque les has fallado, porque no te has comportado como un verdadero hijo de Dios, como una hija de Dios. Entonces los hijos viven decepcionados por el cristianismo que están viviendo los padres. Viven decepcionados, no conocen realmente al Dios de la Biblia, porque si conocieran al Dios de la Biblia, entonces caminarían con el Dios de la Biblia y serían fieles al Dios de la Biblia y vivirían una vida en integridad, pero no le han conocido. Y hoy es tiempo de que le conozcas. Además de este pasaje de Isaías, quiero concluir con otro pasaje en el libro de los Salmos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y hemos entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta es la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es para ti Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? Si tú dices en esta mañana, para mí Cristo es mi Salvador, entonces da fruto de que verdaderamente Cristo te ha salvado. Si tú dices en esta hora, Cristo es mi Señor, vive bajo el señorío de Él, ríndete a Él. Sí, tienes pruebas, tienes luchas, pero la palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ese Cristo, ese Dios, ha provisto victoria para cada uno de nosotros, para que caminemos en victoria, para que nuestra generación, los hijos que van a nacer, los hijos de nuestros hijos, se levanten como una generación llena del Espíritu Santo,
Y no se llamará nuestra generación, no se llamará generación COVID-19. No, nuestra generación se llamará generación que vive bajo el avivamiento. Aleluya. Una generación que vive en avivamiento. Así será llamada los hijos de nuestros hijos. Así serán llamados los hijos de nuestros hijos. Así serán llamados los hijos de nuestros hijos. Una generación que vive en avivamiento para gloria del Señor. Comienza a orar al Señor ahí. Comienza a orar. Oh, Ramalabahasari Katoroba. Hoy con Aramahasori Babahayarabasi. Y Ramalabahana Basoro Kotoyo Ramaha. Y Ramalabahasari Katahayayaba. Oh, aleluya. Viene una generación de aquellos que creen en el Señor. Aleluya, porque Dios tiene un remanente fiel. Amén. Dios tiene un remanente fiel. Sí. Hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel de hombres y mujeres, de matrimonios que son fieles al Señor. Hay un remanente fiel y Dios se está proveyendo de ahí una generación. Wow, una generación que se va a levantar en avivamiento. ¿Te acuerdas de esas palabras proféticas de hace años? Esas palabras proféticas donde venían algunos de otros países y decían que viene un avivamiento sobre México. Oh, Ramasaya Rabaja, es el tiempo de México, pero vienen esas generaciones. Aleluya, esas generaciones que Dios está levantando. Aleluya, Dios está apartando en ese tiempo. Dios está apartando un remanente fiel. Arrabasarabacata. Oh, Ramasari Baja, un remanente fiel. Dios está apartando un remanente fiel en este tiempo. Dios está apartando un remanente fiel. Oh, Ramasari Katayaha, oh, Ramahayarasiyaha. Y ese remanente fiel van a caminar en avivamiento. Oh, aleluya. Y los que nazcan, los hijos que nacen, van a ser hijos y hijas que van a ser usados grandemente por Dios. Escúchame, pastor, escúchame, predicador. Lo que Dios ha hecho con nosotros, esos que vienen atrás, esas generaciones que vienen atrás, van a ser usadas por el poder de Dios. Aleluya. Y tú y yo hemos orado y hemos anhelado que venga un avivamiento de Dios, que vengan sanidades, que vengan señales. Esa generación viene equipada con eso. Oh, Ramariba, yo no sé tú, iglesia, pero yo no me quedo fuera de ese avivamiento. Yo no me quedo fuera de ese mover de Dios. Aleluya, mis generaciones no se quedan fuera, ni los hijos de mis hijos se quedan fuera. Ellos están dentro. Aleluya. Oh, Ramarabasoro Kotoyo Ramaha. Oh, Ramarikataya Ramasa. Oh, Ramarikatoyo Ramamasiri Gaya Baba. Oh, aleluya. Yo quiero orar en esta hora por ti, jovencita. Yo quiero orar por ti, jovencita, y por ti, joven. Aleluya. Ten cuidado con quién te vas a casar. Ten cuidado con quién te vas a casar, porque si tú tomas una mala decisión, aleluya, una mala decisión, y te casas con un hombre pagano, y te casas con alguien que no es temeroso de Dios, oh, aleluya, tú vas a cortar los planes que Dios tiene para ti. Tú vas a cortar esos planes que Dios tiene para ti. Oh, aleluya. Pero yo quiero orar en esta hora por ti. Yo quiero orar por ti, jovencita, en esta hora. Aleluya. Ten cuidado. Aleluya. Aun cuando se acerquen algunos jóvenes y quieran estar acercándose para estar cortejándote, tú tienes que orar al Señor y tienes que decirle: Señor, este es el varón que tú tienes para mí, porque yo escuché tu palabra, Señor, que viene una bendición sobre mi generación y yo lo he creído, Señor. Así de que yo quiero escoger bien. Padre, en esta hora yo oro por las jovencitas, Señor. Yo oro por estas jovencitas, Señor, que se están consagrando para ti,
que viven en pruebas y en luchas, sí, Señor, como cualquier joven en este tiempo, pero que se han mantenido fieles. Padre, yo oro para que tú les des un varón conforme a tu voluntad, Señor, conforme a los propósitos, Señor, para que tus planes se cumplan en esta generación. Yo oro, Señor, por estos jóvenes, Señor, para que tú les des una compañera idónea, una joven, Señor, temerosa de ti, una joven que te ame, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y se levante una nueva generación que viva conforme a tus principios, una nueva generación que se rija por tu palabra, Señor, por tu palabra, por los principios bíblicos, aleluya, que no se conforme a este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, cubre a cada uno de nuestros jóvenes. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque has provisto salvación para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro Salvador y eres el todo de nuestra vida. Te amamos, oh Dios. Te amamos, te amamos, te amamos. Recibe el honor y la gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Cree la palabra del Señor en esta hora. Cree la palabra del Señor. Créela. Cree esa palabra. Que el Señor te bendiga. Y el próximo jueves, Dios mediante, estaremos volviéndonos a ver. Que el Señor te bendiga.